pues contrario, se atraen y del mismo signo se repelen. Este, la ley de Coulomb, que qué es lo que pasa con esa fuerza de atracción o repulsión entre las cargas, que se puede cuantificar en función de la magnitud de esas cargas, qué tan grandes son, y de de la distancia a las que se encuentran. Entre más alejados se encuentran, pues menos es la interacción, menos es la fuerza de atracción o de repulsión. Nosotros, pues este curso lo iniciamos viendo cómo es como se genera una acumulación de cargas. Un átomo que por fricción pierde electrones, pues se convierte en un ion positivo. Un átomo que gana electrones se convierte en un ion negativo. Entonces lo que tenemos en la naturaleza generalmente son iones, iones positivos, iones negativos. A lo largo de todo el día pues se están ganando, se están perdiendo electrones por diferentes fenómenos. Uno es la fricción, otro es la inducción, la presencia de campos eléctricos o después vamos a ver de campos magnéticos afectan todo este desprendimiento de electrones o que un átomo gane. Entonces nosotros hicimos varios ejercicios de átomos que ganaban o perdían electrones y pues sacábamos la carga total positiva que tenían o la carga negativa total que tenían, ya sea esta positiva o ya sea esta negativa. Calculábamos la masa de todos los componentes, de todos los protones, de todos los neutrones, de todos los electrones y veíamos que la masa está concentrada en el núcleo. Ahí es donde están los neutrones y los protones. Y los electrones son súper ligeros, por eso se desprenden con tanta facilidad. Después pasamos a ver lo que es la ley de Gauss, en la que nosotros podemos saber el flujo eléctrico, las líneas de flujo eléctrico que atraviesan una determinada área, pues podemos calcular fácilmente no utilizando integrales, sino solamente conociendo la carga que hay en el interior de esa área, de esa superficie. A esa superficie se les llama superficies gaussianas. Y por medio de este descubrimiento de Gauss se puede encontrar fácilmente el flujo eléctrico. Entonces, eso lo estuvimos viendo y veíamos qué es lo que pasaba en varios ejemplos de superficies donde yo tengo la presencia de cargas eléctricas positivas y negativas y veíamos qué era lo que pasaba. Cómo podría calcular yo ese flujo eléctrico. Entonces, todo eso correspondió al capítulo, a los dos primeros capítulos del libro, que es lo que vimos en el primer parcial. En este segundo parcial, nosotros vamos a ver lo que es potencial eléctrico, diferencia de potencial eléctrico. Vamos a ver lo que son los componentes que almacenan carga eléctrica, que son los capacitores, cómo se conectan en serie y en paralelo, y vamos a pasar a ver lo que es la corriente eléctrica, la resistencia eléctrica, la conductancia eléctrica, y cómo esas resistencias eléctricas se pueden conectar en serie, en paralelo, y cómo se calculan circuitos eléctricos. Le vamos a dar un enfoque práctico, dado que van a hacer ustedes una práctica relacionado con lo que ustedes tienen en su casa, para que lo vean aplicado.
Entonces, sobre eso nos vamos a enfocar en este segundo parcial, saber que hay dos tipos de corriente, una llamada directa y otra alterna. Y pues al final vemos dudas dudas sobre el examen. Entonces, ahorita voy a empezar a proyectarles. Permítanme. Ahorita me dicen qué es lo que ven, por favor. ¿Qué es lo que están viendo? Vemos un documento que se titula Física Universitaria, creo. Estamos viendo la tabla 24.1. Perfecto. Bien, entonces, miren, nosotros en el primer parcial habíamos resuelto un problema relacionado con, decíamos, tenemos unas placas paralelas. Entonces, yo puedo inducir a que estas placas paralelas se carguen. Entonces, si ustedes ven esta figura que tenemos aquí, esta está de color rojo, con cargas positivas, y esta está de color azul con cargas negativas. Entonces yo voy a tener aquí que voy a tener un campo eléctrico E sub 0. Las líneas van de la carga positiva que sale a la carga negativa, ¿sí? Aquí lo tenemos también. Entonces, esto normalmente cuando yo tengo dos placas y una acumulación de cargas en una y en otra, a esto se le llama capacitor. Un capacitor es un componente eléctrico electrónico que nos sirve para almacenar carga eléctrica. Y este puede llamarse como un almacén de carga eléctrica, un capacitor, es la característica. ¿Cómo se mide esta acumulación de cargas eléctricas? Generalmente, pues yo voy a tener que estas placas pueden estar muy cerca o pueden estar más retirado, etcétera. Entonces, la capacidad para almacenar la carga eléctrica se le llama capacitancia. Esa es la característica. Y la unidad para medirlo es el faradio. Entonces, también otra de las características importantes aquí en los capacitores
es que si yo mido con un multímetro aquí, con un multímetro pues es un instrumento que mide varias variables, y lo pongo en volts, voy a medir una diferencia de potencial que existe aquí. ¿Qué es una diferencia de potencial? Pues es la diferencia de acumulación de cargas eléctricas. Si yo tengo aquí cargas positivas, un montonal de cargas positivas y acá un montonal de cargas negativas, aquí va a haber una diferencia de potencial eléctrico, una diferencia de cargas eléctricas. Entonces, la unidad para medir esa diferencia de acumulación de cargas eléctricas es el volt. El volt es la unidad para medir la, la diferencia de potencial o la carga, la diferencia de potencial en capacitores. Entonces, vamos a irnos aquí al inicio del capítulo. Solamente quería utilizar esa figura para que ustedes vieran algo relacionado con lo que vimos en el primer parcial. Entonces, este capítulo se llama Capacitancia y Dieléctricos. Algo que quiero resaltar, jóvenes, aquí yo es lo siguiente. Un dipolo, que era una de las preguntas del examen, es tener una carga positiva y una carga negativa. Por ahí en el examen alguien puso pues dos cargas iguales. Eso no es un dipolo. Deben de ser una positiva y una negativa. Por lo tanto, aquí yo tengo un dipolo eléctrico. Y si tengo una sola carga, pues eso no es un dipolo. Bien, entonces es como una aclaración. Los que nos dedicamos a la electricidad y a la electrónica, sabemos que hay diagramas tanto eléctricos como electrónicos, y nosotros como ingenieros debemos de saber leerlos, esos diagramas. Entonces, para identificar los capacitores se utiliza este símbolo. Hay símbolos para resistencias, para capacitores, para transformadores, para otro tipo de componentes electrónicos. Empecemos por este. El capacitor son dos placas, así, ¿sí? Dos placas y dos rayitas perpendiculares. Este es el símbolo de un capacitor. Ya posteriormente les mostraré un diagrama eléctrico donde ustedes identifiquen capacitores. Y si ese capacitor es un capacitor que le llaman electrolítico, que tiene bien identificado cuál es el positivo y cuál es el negativo, una de las terminales las tiene chueca, esta está como un semicírculo. Entonces, este es el símbolo de un capacitor, pero de un capacitor electrolítico. Y el que las tiene paralelas, la polaridad o la acumulación de cargas puede ser igual aquí de este lado y del otro lado. Quiero decir que puedo poner cargas positivas aquí y negativas del otro lado, al revés, negativas acá y positivas acá. En el caso de los electrolíticos, eso no se puede. Se tiene que poner siempre cargas positivas de un lado y cargas negativas del otro, porque si no, lo echamos a perder y se dañan. Los que han hecho prácticas alguna vez de electricidad y de electrónica saben que esto explota, se les daña y pues ya se les dañó ese capacitor. Entonces es el símbolo para representar un capacitor. ¿Y cómo definimos la capacitancia? Dice, el campo eléctrico en cualquier punto de la región entre
los conductores, o sea, entre las placas que nosotros tenemos, es proporcional a la magnitud de la carga en cada uno de los conductores o en cada uno de las placas. Por lo tanto, la diferencia de potencial o la diferencia de acumulación de cargas eléctricas que se representa con la letra VAB entre los conductores también es proporcional a Q. Si se duplica la magnitud de la carga en cada uno de las placas, también se duplica la densidad de carga en cada placa y el campo eléctrico en cada punto, al igual que la diferencia de potencial entre los conductores. Sin embargo, la razón entre la carga y la diferencia de potencial no cambia. A esta relación se le llama capacitancia del capacitor. Se representa, ¿por qué? Se representa por la letra C y es igual a la cantidad de carga eléctrica que nosotros tenemos acumulado en las placas entre la diferencia de potencial que existe. Esa es la definición de capacitancia. La unidad del Sistema Internacional para medir la capacitancia se llama faradio, farad o faradio, en honor a este físico Faraday que aportó tanto al conocimiento de la electricidad y el magnetismo. Entonces, esta unidad del faradio es igual a tener un coulomb, que es la unidad de carga eléctrica, entre un volt, que es la unidad para medir la diferencia de potencial eléctrico. Entonces, son unidades que hay que aprendernos. El volt es una unidad nueva y la otra es el faradio para medir la capacitancia. Ahí se llama, la capacitancia. Entonces, aquí tenemos nosotros el ejemplo de un cuadrado. Aquí es una placa cuadrada que tiene la carga más Q, esta roja. Y acá en la parte de abajo tengo otra placa cuadrada de área A. Las dos tienen la misma área y tiene una carga menos Q. Entre estas dos hay una diferencia de acumulación de cargas que se llama diferencia de potencial. B entre A y B. A viene siendo una placa y B viene siendo la otra. Y aquí tenemos dos alambres o electrodos, dos alambres para conectar a ese capacitor. Entonces, este es un capacitor de placas paralelas. Entonces, aquí está el ejemplo que vimos nosotros hace ratito. Tenemos una placa cargada positivamente, una placa cargada negativamente y tenemos una intensidad de campo eléctrico E aquí entre las placas. Entonces, eso es un capacitor eléctrico. Ese campo eléctrico, intensidad de campo eléctrico, ¿a qué va a ser igual? A la carga eléctrica entre la permeabilidad del espacio que existe aquí por el área, por esta área que tenemos nosotros aquí. Entonces, yo puedo calcular este campo eléctrico y también puedo calcular la diferencia de potencial utilizando esta fórmula, dado que me voy a pasar hasta acá, ahorita vemos esto. La capacitancia yo la puedo calcular considerando la carga eléctrica, decíamos, en la diferencia de potencial, que va a ser igual también a conocer la permitividad del medio multiplicado por el área entre la distancia entre las dos placas y el área. Volviendo aquí, si yo quiero conocer la diferencia de potencial, multiplico este campo eléctrico por la distancia y ese campo eléctrico es esto, Q entre E sub 0 por A.
Entonces lo sustituyo aquí y multiplico por D, aquí, por D, para encontrar la diferencia de potencial. Estas son las fórmulas para cuando yo tengo capacitores de placas paralelas. ¿Sí? Entonces, aquí esta E sub 0, ya la conocíamos, es 8.85 por 10 a la menos 12 faradios entre metros. Antes habíamos dicho que era Coulomb cuadrado entre Newton por metro, pero el equivalente también es Coulomb cuadrado entre joules o faradios entre metros. Son equivalentes, dado que un faradio es un coulomb entre un volt. Este es un ejemplo, aquí está en esta figura 24.4, ejemplos de capacitores comerciales que tienen identificados el valor de lo que es la capacitancia. Por ejemplo, aquí tienen 2200 microfaradios. ¿Qué son microfaradios? Por 10 a la menos 6. El faradio, déjenme decirles, jóvenes, que es una unidad muy elevada, muy grande. Por lo tanto, las unidades de los componentes comerciales se usan mucho los microfaradios, los nanofaradios y los picofaradios. Los nanofaradios por 10 a la menos 9 faradios y los picofaradios por 10 a la menos 12. Entonces aquí tengo el capacitor más grandote. Este más grandote es de 2200, este que le sigue de 1000 y otro, el más chiquito, este es de 470 microfaradios. Estos, si se fijan, son capacitores que tienen la forma cilíndrica. Tienen la forma cilíndrica. Y estos capacitores son electrolíticos porque por aquí tiene de identificados cuál terminal es positiva y cuál es negativa. Todas esas que tengan un positivo y un negativo son capacitores electrolíticos. Después vamos a volver a estos problemas. Ahorita solamente es como una introducción. Entonces tenemos capacitores que son cilíndricos, hay capacitores de placas paralelas, pero también hay capacitores esféricos, ¿así? Tenemos un radio exterior y un radio interior para poder calcularlos. Todo eso se puede calcular. Aquí está el ejemplo, por ejemplo, el 24.4 de capacitores cilíndricos, cómo se calcula. Y aquí está un muestrario de capacitores. Estos más grandes son capacitores electrolíticos. Y estos pequeñitos, estos que están aquí, por ejemplo, estos son cerámicos, estos son de tantalio, estos que están por acá de este lado son de poliestireno, etcétera. Entonces voy a dejar de proyectarles. Y nos vamos a ir a lo que estamos poniendo nosotros como primeros trabajos de este segundo parcial. Entonces dice tarea número 1. Les vuelvo a compartir. ¿Sí están viendo eso que dice tarea número 1? Sí, profe. Bien, entonces dice tarea número 1. Dice, ingrese a la página
HTTP, etcétera, Newark, de componentes pasivos capacitores, dedicada a la venta de capacitores y complete la siguiente tabla. Vamos a entrar a esa página. Ustedes me dicen si la ven. Sí, profe, sí se ve. Bien, entonces es una página, esta Newark, que vende capacitores por mayoreo. Ustedes se meten aquí y pues aquí está el carrito, ¿verdad? Está lo que cuestan, se pueden registrar y ya compran, quiero 1 millón de capacitores, 2 millones de capacitores, etcétera. Generalmente, pues nosotros vamos ahí a López Cotilla a comprar capacitores, pero pues si quieren comprar de cantidades grandes, estas empresas son las que se dedican a eso. Entonces, el índice que viene aquí dice 69,585 productos encontrados de capacitores. Es lo que tiene esta empresa, nomás para que se den una idea. Entonces, aquí vienen 158 productos de accesorios de capacitores. Hay capacitores de metal aislados, de línea de transmisión de metal. Son dos modelos los que tienen. Capacitores de tipo cerámico son 30,517 tipos. Tipos. Capacitores electrolíticos de aluminio, 15,335. Capacitores de polímeros o híbridos, 3,570. Capacitores RF se refiere a radiofrecuencia, o sea, los que se utilizan en dispositivos de comunicaciones, ya sea radio, AM, FM o comunicadores celulares, etcétera. Capacitores de tipo trimmer. Trimmer quiere decir que se pueden ajustar y variables. Son 15 tipos, no hay tantos de estos variables. Capacitores de mica, que son de plata, 609 tipos. Capacitores de película, 9,800, ¿sabe qué? Capacitores de tantalio, 7,214. Capacitores de óxido de niobio, 51. Kit y surtido de capacitores, 150. Supercapacitores, estos son capacitores los más grandes que hay, que se utilizan en los autos eléctricos. Estos los supercapacitores. Hay 498 tipos. Y los supresores de arco, que son circuitos formados por una resistencia y un capacitor. Después vamos a ver todo esto. Ahorita lo más importante es que ustedes los conozcan. Entonces aquí tienen algunos ejemplos. Vamos a ver, por ejemplo, uno de ellos, capacitores de cerámica. Nos metemos a capacitores de cerámica y aquí pues vamos a ver todos estos tipos que hay. Vamos a meternos a estos capacitores de cerámica multicapa MLCC apilables con terminales. Vamos a ver qué es lo que nos muestra. Si se fijan, son de varios. Si se fijan, estos que están aquí se montan en circuitos electrónicos, en tarjetas electrónicas.
Así es como los van a ver. Ya me salí. Vamos a ver otro. Capacitores de tantalio. Capacitores de tantalio, ¿los están viendo? Sí, profe. Bien, entonces estos, si ustedes identifican, se utilizan para ser montados en tarjetas electrónicas. Les decía, estos pequeñitos. También hay que más grandes, pero todos estos, los que dicen SMD, se refieren a que están montados en una tarjeta. ¿Qué es lo que viene de estos capacitores? Pues viene el número, este es el número, viene una hoja de datos con las características, una descripción y el fabricante. O sea, Newark no es un fabricante, es un distribuidor. Entonces dice capacitor de tantalio de montaje superficial de 330 microfaradios a 10 volts. Y la tolerancia más o menos 20%. De estos no hay en stock. Precio en dólares y en pesos. Vamos viendo uno que sí haya stock. Por ejemplo, el TPSA 106K010R0900. Si hay en stock, ¿cuánto tienen en stock? 414. Es lo máximo que puedes pedir. Marca Kyocera, etcétera. Entonces, pues aquí está el precio. Si compras uno, ¿cuánto te vale? Si compras 10, ¿cuánto te vale? Si compras 25 o más, ¿cuánto te vale? Si compras 100 o más, ¿cuánto te vale? Si se fijan, de $499, o sea, $5. Si compras más de 100, te lo rebajan a $213. Entonces, esto es muy importante. Todos estos son de 10 microfaradios. Déjenme ver qué es lo que más viene aquí. La serie, la tolerancia, la temperatura de trabajo máxima, la temperatura de trabajo mínimo, la temperatura de trabajo máximo, qué resistencia presentan, qué tipo de código de tamaño tienen o si están clasificados. Entonces, todo esto yo los pongo, jóvenes, de que se metan aquí para que ustedes se familiaricen con capacitores, con este tipo de componentes. Entonces me regreso aquí a capacitores y voy a irme a capacitores de tantalio varios. Aquí están. Este chiquito. Capacitor de tantalio. Ahí está el número. La hoja de datos está aquí. La marca es Kyocera. Este es de 10. Debe ser de 10 picofaradios. Debe de ser, sí, de 10 picofaradios. Sí está disponible para pedidos y aquí están los precios. Vamos viendo qué más trae. No trae nada más. Vamos a ver si vienen otros tipos más abajo aquí.
Creo que ya no. Vamos viendo otros tipos. Nos regresamos a capacitores aquí. Vamos a ver cerámicos. Nomás de otro tipo. Estos pequeñitos, véanlos. Este es de los más vendidos. Son de 500 picofaradios y pueden aplicar aquí una diferencia entre las terminales máximo de 1 kilovolt. La tolerancia es más o menos 20% de tolerancia, son de uso general. Todos estos de disquito tienen una conexión, así le llaman, radial. Y aquí está, de cuánto te venden. Si compras más de 100, pues te rebajan como el 25%. ¿Cuánto hay en stock? Pues aquí está la cantidad, 444, etcétera. Estos son supresores de pico. Estos. También se llaman varistores, estos que están aquí. En la clase siguiente vamos a explicarles en qué consiste. Entonces, el objetivo de la práctica, perdón, de la tarea número 1, es que ustedes se metan a esta página y completen una tabla. En esa tabla van a poner la primera columna, el tipo de capacitor. ¿Qué van a poner ahí? Capacitores cerámicos, la primera fila, después capacitores de aluminio, de película, de tantalio, de polímero, de RF, de radiofrecuencia, variables, supercapacitores y supresores de pico. Esas van a ser las filas que van a poner. Y en la parte de columnas van a poner pues tipo de capacitor, es la primera columna con todas estas. Después la segunda columna, la marca. Después, ¿qué valores típicos ustedes encontraron? Si es de picofaradios, los que encontraron, si es de nanofaradios o si es de faradios, para ubicar más o menos los rangos de los capacitores esos, dependiendo del tipo de material del que están hechos. Después el voltaje nominal. ¿Cuál es el voltaje al cual pueden trabajar estos capacitores? ¿Cuál es la diferencia de potencial entre las dos placas, ya sean placas paralelas, ya sean placas en un cilindro o ya sean placas en una esfera? Placas en este caso serían dos esferitas, ¿verdad? ¿Cuál es la temperatura de operación? Una fotografía, jóvenes, de ahí del capacitor para que lo sepan ustedes identificar. ¿Cuánto vale? Aquí pues pónganle el costo de uno, ¿verdad? Que ustedes están comprando uno nomás. Y el datasheet. Van a sacarle una copia al datasheet, ahí lo van a poner, que es la hoja de características. ¿Qué información me proporciona el fabricante de ese capacitor? Entonces, objetivo de esta tarea, familiarizarse con los capacitores comerciales que se venden. ¿En qué? En un distribuidor. Ahorita yo seleccioné pero puede ser cualquiera. Les pude haber dicho que se metieran a Steren, y en Steren pues vienen también la venta de muchos capacitores. El detalle está en que pudo haber sido esta, o se pudieron meter a Alibaba o en eBay. Todos esos venden capacitores. No les Profe, explico. Sí, dígame. y por ejemplo, de cada tipo, ya sea del cerámico o así, con uno que pongamos como ejemplo en nuestra tabla, ¿está bien? Con uno está bien. Acuérdense el objetivo. El objetivo está en que ustedes se familiaricen con ese tipo de empresas que venden capacitores. Y si algún día llegan a ocupar esos componentes, sepan qué información trae. Puede poner uno, pero si se fijan,
De cerámicos hay miles de tipos. Entonces, pues pueden poner unos 2, ¿verdad? Unos 2 o 3, ¿sí? El detalle está en que les quede una hoja completa, ¿verdad? Una hoja completa o 2 hojas con los capacitores que ustedes saquen. Entre más investiguen, mejor, ¿sí? Porque pues ustedes van a tener el conocimiento de todos esos capacitores. Esa es la idea. Pero como dice su compañera, uno es suficiente. Bien, entonces ese sería el primer trabajo de este parcial. Tienen hasta el siguiente viernes para entregarlo y pues nos estaríamos viendo el próximo lunes para la clase. Veo que está la mitad del grupo solamente. Vamos a ver si se presentan los demás para dar un pequeño repaso de esto. Si no, seguimos con nuestra temática, viendo estos componentes que nos sirven para almacenar cargas eléctricas. Almacenamiento de cargas eléctricas, para eso son los capacitores. ¿Dudas sobre la tarea número 1? ¿Otra duda? ¿Quién me preguntó ahorita, Diana? Sí, profe, yo fui. Okay. Bueno, yo sí tengo otra duda, profe. A ver, dígame, Diana. Sí, para poner la hoja de datos, ponemos una captura de pantalla, podemos poner el link de la hoja de datos del capacitor. Sí, pueden poner el link ahí, ¿sí? Hagan una tabla en Word o en Excel. Yo creo que se les facilita en Word y ahí van insertando la foto, por ejemplo, ¿verdad? La foto del capacitor y el PDF de la hoja de características. Lo demás, pues no tiene problema ponerle el precio ahí, ¿verdad? Ese no hay problema. Y todo lo demás, ¿verdad? El rango de temperatura, el voltaje al cual trabaja. Pongan más o menos los rangos, ¿verdad? No pongan nomás el de 1. Decir, pues estos capacitores, la mayoría los hacen como para 100 volts, ¿sí? Ok, profe, gracias. Sí. Acuérdense cuál es el objetivo, que se familiaricen con los tipos de capacitores que se pueden encontrar comercialmente. ¿Alguna otra duda sobre la tarea 1? Bien, entonces pasamos a la tercera parte. ¿Dudas sobre su examen? Ya subimos las calificaciones a ACE, a la plataforma, y tomamos en cuenta todos los que nos enviaron la evaluación de recuperación, las tareas que no alcanzaron a entregar, y quiero decirles que pues hubo una buena recuperación. Anteriormente teníamos pues una aprobación aproximada del 60%, y pues esta aprobación subió como al 85-90%. Todavía quedan algunos jóvenes que pues no se han presentado, no han dado signos de vida, y pues por si ustedes conocen a alguien, que se comunique conmigo, por favor, por correo, si quiere tener alguna oportunidad de recuperar este parcial, porque pues nosotros seguimos avanzando normalmente, tratamos de ayudar a las personas que se dejan ayudar, pero con las personas que no se dejan ayudar, pues no podemos hacer nada. ¿Dudas o sugerencias, jóvenes? ¿Todo bien? Sí, todo bien, profe. Bien, entonces iniciamos este capítulo 24 del libro. Decirles que el 23
trata de diferencia de potencial, pero no me voy a meter a fondo. La siguiente clase les voy a hablar yo de diferencia de potencial, pero aplicado a los capacitores donde vamos a resolver problemas. Entonces, ya en la clase siguiente, no se la pierdan el próximo lunes, donde vamos a estar resolviendo problemas con capacitores. ¿Sale? Bien, pues si Sí. no hay dudas, pues buenos días, jóvenes, y pasen un fin de semana. Ah, caray, pues no tenemos clase el lunes, jóvenes. No hay actividades el lunes. No, profe, se lo iba a comentar apenas. Sí, me estoy acordando. Bien, entonces nos estaríamos viendo el miércoles, jóvenes. Muy bien, profe. La clase siguiente sería el miércoles, el lunes no tenemos actividades. Sale, entonces pásense un fin de semana, descansen de la presión de los exámenes, relájense un poco para que vengan con pilas recargadas a la clase del miércoles. Sale, y traten de ser feliz lo más que puedan. Hasta luego. Gracias, profe. Buen día. Gracias, profe. Ya, profe, gracias. Sale, que estén bien. Hasta luego.